Unón. Bueno, pues vamos a tratar el libro 20 años de gestión del gobierno vasco de José Antonio de Aguirre y Lecube. Esta es una edición de los años 70, quiero recordar, desde Durango, Vizcaya, con prólogo, bueno, pues de esa época, del editor, para el año 78, si no recuerdo mal, ya en la vuelta desde el exilio de este producto que en su momento ya fue escrito a través de la comunicación al Congreso Mundial Vasco de París del año 56. Es la transcripción punto por punto de lo expuesto por el Lehendakari Aguirre en ese Congreso Mundial Vasco del año 56. El, para algunos canto del cisne de Lehendakari, porque acabaría falleciendo en el año 1960 a inicios de marzo, prácticamente en las cercanías de su 56 cumpleaños. Esto es del año 1956, nació en 1904 y por lo tanto falleció con 56 años, joven, muy joven, siendo llorado por miles y miles de vascos de todo el mundo en el año 1960. Pero en este 56 quería hacer un primer congreso mundial vasco en el que servirse de él para no solo juntar a los vascos de todo el mundo, sino también para ser el depositario de 20 años de gobierno vasco. ¿Por qué 20 años? Porque, como todo el mundo debería saber, finalmente acabó por cristalizar el Estatuto Vasco el 1 de octubre, cuando entraría en vigor del año 36. Después de muchas vicisitudes que sería largo de explicar y que sobre todo están explicadas en el libro Entre la libertad y la revolución, el libro entre 1930 y 1975, que también está comentado en este canal. Y por tanto no nos detendremos en eso porque está el mismo autor, José Antonio Aguirre y Lecube, entonces diputado a las Cortes Republicanas por la tierra de los vascos. En ese momento se entra en vigor el Estatuto Vasco el 1 de octubre y el 7 jura en Guernica su cargo como Lehendakari, primer Lehendakari, y después, un poquito después, el mismo día, entran en vigor los departamentos, se abroga el de defensa, es Lehendakari y consejero de defensa, y el resto del gobierno, y la primera reunión para establecer las líneas generales de un gobierno que nace en plena guerra y que había sido posible después del fracaso del golpe de mano del 18 de julio del 36, pero evolucionado en una guerra que tendría 3 años para el general y un poquito más de un año para los vascos, porque en definitiva, para cuando llega septiembre del 37, para los vascos la guerra ha finalizado, ya se ha terminado, a pesar de que luego se apoyará a los catalanes hasta que finalmente tengan que ir también ellos al exilio a inicios del año 39. En cualquier caso, los vascos siguen teniendo una realidad histórica después del año 37, después del año 39, teniendo una organización impecable, en una forma de hospicios, lugares de reposo, hospitales, seguridad social, ayuda, empresas, incluso formas de pesca y negociaciones a nivel político, unas gestiones en Hacienda y Economía para sostener todo el entramado con potencias extranjeras, ya sea la propia Francia, Inglaterra, Estados Unidos, diversas formas de actuación que ponen en valor la capacidad de autoorganización y de llevar a cabo la protección de los vascos, estén donde estén en el mundo, que los propios vascos pudieron
hacer, incluso cuando se produce ese desgraciado momento en el que en la invasión a Francia de mayo del 40, el Lehendakari Aguirre está situado en Bélgica y acaba siendo copado, lo mismo que los demás en la bolsa de Dunkerque. Y en vez de acabar por pasar a Inglaterra, que le fue imposible, lo que hace es ir en sentido contrario y se mete en la boca del lobo donde no le van a buscar, o le van a buscar menos. Recordemos que en el año 40 encuentran y fusilan a Companys después de entregarlo los nazis a las autoridades franquistas. Y hicieron lo mismo, la búsqueda del Lehendakari Aguirre por las autoridades franquistas y los nazis, y si lo han pillado lo habrían fusilado inmediatamente. Probablemente le habrían llevado a Derio a fusilarle como fusilaron a otros, o también en la misma tapia en la que fusilaron a don Alfredo Espinosa, cuyo honor lleva un hospital en Urduliz, a pesar de que la gente hable de él como el hospital de Urduliz y no el Alfredo Espinosa, que fue traicionado y llevado por un piloto franquista, criptofranquista, a una playa de Zarauz, y de ahí llevado a Vitoria para ser fusilado en el mismo lugar en el que el día anterior habían fusilado a Lurgoy, un poeta que ahora se olvida que siempre fue del Partido Nacionalista Vasco. Bueno, pues estas cosas que están ahí encima de la mesa, como evidentemente ese suceso en el que acabó el Lehendakari en Berlín para luego tener que acabar saliendo en el año 41 vía Suecia hasta Sudamérica, y luego de ahí, tras una pequeña gira, acabar en Nueva York, hasta que en el año 44 puede volver a París, y a través de ahí pues el gobierno vasco estuvo en el exilio en París. Primero en la Avenue Marceau, un palacete que fue comprado por particulares vascos y que luego fue, en la época del gobierno de Vichy, fue reclamado por los franquistas, la justicia de Vichy se la entregó, y después, cuando llega la democracia a Francia, digamos que en los años 50, los franquistas, en base a la resolución del Tribunal de Vichy, exigen que les entreguen el palacete de la Avenue Marceau, que estaba siendo usado a través del PNV por el gobierno vasco, y que digamos que en los años 50 un ministro de justicia, un tal François Mitterrand, decidió entregar a las autoridades franquistas, y que todavía no ha sido devuelto, con lo cual luego estuvo en la avenida Singer, en la Rue Singer, el gobierno vasco en el exilio, hasta que a finales del año 79 se cierra, porque el gobierno vasco va a ser transferido al gobierno del Lehendakari Garaikoetxea. Pues esta es la evolución de los asuntos a nivel sucinto y general. Pues en el año 56 se quiso hacer una reflexión acerca de esos 20 años desde la toma de posesión del gobierno, porque no había tenido la posibilidad de hacerse un parlamento vasco en el que hacer una devolución, ni siquiera aunque se fuera en el exilio, había una institución en la que descargar ese ámbito, y se decide por hacer una reunión de los vascos, casi como si fuera una especie de juntas generales bajo el árbol de Guernica, al estilo del Congreso Mundial Vasco, en el que el Lehendakari quería establecer esa realidad, y esa reflexión fue mecanografiada y transcrita en una publicación de la que es heredera esta, que acabaría por ser expuesta como ejemplo de un gobierno que funciona al inicio de la transición. ¿Dónde está el asunto? El asunto conmigo está en el que muchas de estas cosas que establece este libro, porque fundamentalmente se centra en los 9 meses de actuación del gobierno vasco en tierra vasca, es decir, desde octubre del año 36 hasta el ámbito de julio del año 37. Todas esas circunstancias respecto a la intendencia, respecto al servicio militar, en su máxima extensión, en los suministros militares, en la defensa, en el asunto de las propias batallas. Pero claro, ya había leído mucho de esto, sobre todo, por ejemplo, en el informe de Lehendakari Aguirre a la República respecto a la caída del Frente del Norte, un libro, ese informe, que está
explicado en cierta medida en un vídeo en este canal. Y por tanto, yo pensaba que iba a tener una visión más amplia, sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, alguien que haya nacido en el año 36 y, bueno, pues en el año, o que haya nacido en el 41, que tenía 15, 20 años y no había visto en su propia infancia, ya empezaba a ver las luces de su adolescencia, de empezar a comprender el mundo que le rodea, pero no había vivido los hechos de la guerra, a pesar de que sus padres, evidentemente, sí lo habían vivido en primera persona. Alguien, por ejemplo, del vapor Habana, que salió de Santurce, o el Goiseco y Sarra, que fueron llevados con esos barcos los niños a Inglaterra, a Bélgica, a Francia, a la Unión Soviética. Esos niños de la guerra que pudieron tener unas ciertas nociones con su crecimiento de lo que habían tenido que vivir sobrevenidamente, que en los años 56 pues eran ya jóvenes y en principio debería de explicarles, porque ya el tiempo ha pasado. Parece como que entre el año 39 y el 45 todas estas cosas se anestesian en base a la guerra mundial y luego vuelven a la vida, por ejemplo con el pacto de Bayona del año 45, de mediados del 45, después de la victoria aliada, que se da una línea en este libro y podría haber sido un epígrafe importante, sobre todo teniendo en cuenta que ya para ese tiempo, evidentemente, todo el mundo del exilio tenía acceso por lo menos a saber que existe ese informe respecto a la caída del Frente Norte, pero que también tiene incorporados elementos respecto al propio gobierno en esos 9 meses de gestión bajo el Estatuto de Autonomía. Y por tanto yo pensaba que este informe se centraría más en labores posteriores que las hubo respecto a la organización en el exilio, la forma de estructurarse en las diversas etapas, la relación con los vascos de las Américas, con los servicios de inteligencia en defensa de la libertad y contra el totalitarismo, que lucharon en principio contra el totalitarismo japonés y nazi y luego también lucharon contra el comunismo stalinista, y que por lo tanto tiene importancia como vanguardia de la libertad de los vascos, estén donde estén y vivan donde vivan, para la salvaguarda del futuro de la libertad en tierra vasca. Muchos conceptos, muchas realidades que yo creí que estarían incorporadas en este libro, pero fundamentalmente la comunicación se centró en lo que había sucedido en el ámbito de la guerra en España. Y por lo tanto es un sabor que está bien y seguramente tendría su importancia, pero da una cierta perspectiva desde el año 2022 de un Lehendakari que está anclado en un determinado momento del que ya habían pasado 20 años. 20 años en el 56, con unas generaciones que está bien el tema empático, el tema emocional, pero digamos que sin olvidar el pasado, el discurso tal vez debería haber sido amoldado y acomodado a realidades como por ejemplo en los propios años 50, en el 54-56, es cuando sale el libro de Landaburu respecto a la causa del pueblo vasco, que es un poco más genérico, en tanto en cuanto explica una causa más trascendente que la propia realidad del gobierno, que en principio había querido hacer un libro blanco, pero parece ser que la tarea fue demasiado grande, demasiado enorme, y digamos que hay una comunicación por escrito que se transmite y que evidentemente no está incorporada a este discurso, un libro que se transmite a los delegados en el Congreso Mundial Vasco, pero ese libro blanco en principio para el Congreso Mundial Vasco no llegó y no sé si al final acabó siendo una realidad en algún lado. Tampoco he profundizado ni he perseguido la verdad acerca de esa realidad, pero bueno, ahí está. Y digamos que es un sentimiento agridulce respecto a este elemento de la comunicación verbal transcrita y menacografiada del Lehendakari Aguirre en ese discurso inaugural, me imagino, de este Congreso Mundial Vasco, porque
como digo, se centra mucho en esos ámbitos de la guerra y la inmediata posguerra y de lo que sucedió en el mundo en los años 40 y sobre todo en los 50. Estamos hablando de un congreso en el año 56. Uno se pudiera sentir algo huérfano, aunque igual se me ocurre ahora, pudiera ser que fuera objeto de otras comunicaciones, de otros miembros del gobierno o del Partido Nacionalista Vasco, y por lo tanto fuera una forma de engranaje para decirle lo que se tenía que ocupar o de lo que no se tenía que ocupar. Pero en cualquier caso, digamos que es una sensación un tanto paradójica esta comunicación, porque en principio era la reflexión de 20 años de gobierno vasco. Y más que 20 años era la reflexión de un año y medio, y precisamente los iniciales. Pero en cualquier caso, ¿es interesante aproximarse a esto? Sí, es interesante aproximarse a esta exposición. Y bueno, pues aquí está en formato de libro. Tampoco puedo publicar demasiado, a pesar de que tenía ideas para unos libros acerca de la historia del país, tenía unos proyectos acerca de otros libros, pero al final aquello acabó siendo devorado por la actividad del día a día y la normal de un gobierno, a pesar de estar en el exilio, pero precisamente por esa actividad que sé que existió y no está plasmada en la valoración y en la apropiación de esos éxitos que fueron colectivos, sí, pero también del gobierno vasco. Y por eso este libro da esas sensaciones contradictorias en mí. Pero bueno, existe y se puede valorar. Y aquí está. 20 años de gestión del gobierno vasco, 1936-1956, en el que se expone todo aquello que realmente existió y algunos tratan de, incluso hoy en 2022, tratan de derribar, a pesar de que algunos de esos se montaron en alguna campaña electoral encima del cartón que fue sede de la Lehendakaritza en Tierra Vasca en esos 9 meses. Ellos tendrán que lidiar con esas contradicciones. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.